Buenas tardes. Nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctora. Gracias, doctora. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 2 de julio. Llegó a Yucatán un nuevo lote de 39.650 vacunas contra el COVID para continuar con la aplicación en el estado. 17.550 para segunda dosis de 40 a 49 años en Abalá, Tinún, Jalachó, Muna, Tecó, Yaxcabá, Sellé, Tequit, Citás, Espita, Río Lagarto, San Felipe, Valladolid, Chaxinquín, Chancom, Chocholá, Sam, Jocabá, Cantunil, Teabo, Telchac, Pueblo y Tixcacalcupul. 20.000 serán para continuar con la aplicación de las primeras dosis de personas de 30 a 39 años en Mérida. 2.100 dosis se darán a conocer próximamente para qué sector de la población y las fechas. Del lunes 28 a hoy viernes 2 de julio se aplican las primeras dosis de vacunas contra el coronavirus para personas de 40 a 49 años en 63 municipios del interior del estado. Del martes 29 de junio al domingo 4 de julio se aplican primeras dosis a las personas entre 30 y 39 años de Mérida. Como en ocasiones anteriores, será según meses de nacimiento y en macrocentros y módulos de vacunación distribuidos estratégicamente en la ciudad. Como se ha señalado, en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 346 pacientes en hospitales públicos. 40.752 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 85% del total de contagios registrados, que es 47.923. Hoy se detectaron 315 nuevos contagios de coronavirus, 182 en Mérida, 15 en Valladolid, 14 en Progreso, 3 en Ticul, 12 en Canacín, 8 en Chemash y en Junucmá, 7 en Acanqué, Tecash, Tizimín, 5 en Motul, 3 en Concal, Ixil y Umam, y 3 foráneos, 2 en Chapap, Cusamá, Espita, Jalachó, Quinchil, Zacalum y Yaxcabá, 1 en Aquil, Cantamayec, Chuxulú, Pueblo, Jomún, Cantunil, Maxcanú, Suquilá, Tecó, Temozón, Timucuy y Tixcocop. De los 47.923 casos positivos, 416 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 29.848, Valladolid 2.778, Canacín 1.498, Progreso 1.324, Tizimín 1.281, Ticul 1.159, Umán 1.118, Tecash 664, Motul 423, Junucmá 411, Peto 301, Temozón 280, Izamal 261, Tinún 243, Chemash 235, Oxcuxcap 211, Acanqué 203, Concal 190, Tixcocop 188, Maxcanú 187. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 145, Centro 102, Ciudad Cauquel 96, Francisco de Montejo 36, Polígono 108 30, Mulsay 27, Pacaptún y Chuburná de Hidalgo 26, Francisco y Madero 25, Manuel Ávila Camacho 23, Salvador Alvarado Oriente 22, Las Américas y los Héroes 20, Mayapán 15, Emiliano Zapata Oriente 14, Melchor Ocampo y Roble Agrícola 12, Ciudad Industrial Cordemex y Unidad Morelos 11. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 29.848 personas contagiadas de coronavirus que viven en la zona norte 8.389, en la zona oriente 7.614, en la zona centro 2.811, en la zona sur 4.158, en la zona poniente 6.876. Lamentablemente en este parte médico informamos de 14 fallecimientos. Son 8 hombres y 6 mujeres de un rango de edad de 30 años a 92 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes, obesidad y EPOC. 10 residían en Mérida, 1 en Ticul, 1 en Mama, 1 en Joctún y 1 en Progreso. En total, son 4.556 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 2.269 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán.
presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 346 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color naranja. Ese es todo el reporte, doctora. Gracias. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.